Bien, vamos a seguir entonces nosotros con lo que es la confesión de fe y ahora nos toca el tema del bautismo. El bautismo. Hay dos ordenanzas que mandó nuestro Señor Jesús, a sus apóstoles, ¿no? Y que continúa el día de hoy. Estas dos ordenanzas son una de ellas, lo que nos toca hoy, que es el bautismo, y la otra es la cena del Señor. Y antes de comenzar, debemos aclarar que dentro de lo que es las iglesias reformadas hay diferencias con respecto al bautismo, Pero estas diferencias obviamente no tienen que ser causa de división alguna entre nosotros. Por un lado tenemos aquellos hermanos que bautizan niños, por ejemplo los presbiterianos, y por otro lado los que bautizan a los que hicieron una profesión de fe. Estos son los que se arrepintieron de sus pecados y pusieron su fe en la obra redentora de Cristo. Y lo hacen, se bautizan como un símbolo de esa unión con Cristo en su muerte y resurrección. Y con este grupo, con el cual nosotros nos identificamos. Ahora, sí debemos enfatizar algo, que ambos grupos, tanto los que bautizan niños, los presbiterianos, como nosotros, no creen que el bautismo aporta nada para la salvación. Ambos grupos creen que una persona puede ser salva nada más por medio de la fe en Cristo y en su obra redentora. Ambos grupos. ¿Y por qué aclaro esto? Porque sí hay diferencia con la Iglesia Católico Romana. Y esta es la gran diferencia, una de las grandes diferencias que tenemos con la Iglesia de Roma. Y no podemos tener comunión alguna con la Iglesia de Roma, porque es una diferencia fundamental. Y vemos un poquito qué cree y qué enseña la Iglesia Católica Romana con respecto al bautismo. Para el católico romano, esto es un sacramento que se aplica a la persona, especialmente a los niños. Pero se hace para derramar gracia. Para derramar gracia. Dice Sproul, esto significa que cuando una persona es bautizada, ésta nace de nuevo en el espíritu y la disposición de su alma es transformada, dejándola justificada a los ojos de Dios. Lo que está haciendo la Iglesia Católica cuando bautiza a un niño, le derrama gracia justificante, sin necesidad de fe. Sin necesidad de fe. Eso es lo que cree y se aferra hoy también la Iglesia Católica. Y enseña eso. Sigue diciendo Sproul. Roma cree y enseña que el bautismo es el prerequisito o la causa instrumental para la justificación. En contraste, la teología reformada protestante enseña que la causa instrumental es la fe y que Dios imputa la justicia en el creyente. En otras palabras, nosotros podemos decir que el bautismo no salva a la persona. El bautismo no prepara a la persona para la salvación. La única manera que la persona es justificada es por medio de la fe sola. ¿Y por qué me enfatizo un poco por medio de la fe sola? Porque, me salgo un poquito del sermón, pero porque la Iglesia Católica no tiene problema con la fe. El problema que tuvieron los reformadores cuando dijeron que éramos justificados por fe solamente, ellos tuvieron problema con la palabra sola. Porque ahí hace énfasis porque la Iglesia Católica sí pone su fe en el bautismo, en los sacramentos, en la penitencia, hay un montón de fe.
Pero acá los reformadores dijeron, no, es solamente por la fe en Jesucristo. Solamente una persona justificada por la fe sola. Y eso no debemos olvidarnos nosotros cuando hablamos con alguien. Sola, por eso es sola escritura, es sola fe. La palabra sola es muy importante para nosotros. Entonces, como podemos ver nosotros que cualquier iglesia que crea que el bautismo infunde o aporta algo para la salvación, esta no puede llamarse iglesia de Cristo. Y esto es importante también. Cualquier iglesia que crea que el bautismo infunde o aporta algo a la salvación, esta no puede llamarse iglesia de Cristo. Aclarando esto, vamos a poder pasar a una segunda pregunta que tenemos que responder. ¿Por qué se utiliza la palabra ordenanza y no sacramento? Nuevamente, dentro de los grupos reformados existe también una diferencia en cuestión a términos, nada más. Que vuelvo a repetir, no es cuestión para separarnos o dividirnos. Hay un grupo que utiliza el término sacramento, lo utiliza, y el otro no lo utiliza. Y hay otro grupo que los utiliza de manera como sinónimo, intercambiable. Hay tres grupos. Cuando uno utiliza la palabra sacramento, se debe traer una explicación. ¿Para qué una explicación de lo que significa sacramento? Para no confundir a las personas y creer que es exactamente lo mismo que la Iglesia Católica Romana cree, que el bautismo infunde una gracia. Entonces, cuando se utiliza la palabra sacramento, y es lo que hacen las iglesias que utilizan esta palabra, ellos hacen un comentario y que ellos explican que simplemente es un símbolo el bautizar a las personas. Sacramento, podemos decir que se deriva de la palabra en latín sacramentum, de la cual esta palabra se deriva de la palabra griega que es mysterion. De ahí nuestra palabra en castellano, misterio. Obviamente que la palabra mysterion en el Nuevo Testamento no se usa exactamente como nosotros la utilizamos. Nosotros cuando hablamos de un misterio, estamos hablando de algo oculto, algo medio tenebroso, algo nublado, algo que no conocemos, medio fantasmagórico, podemos decir, cuando hablamos de misterio. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de la palabra mysterion, significa que hay algo velado, pero que Dios lo revela en un momento específico. Una revelación especial que hace Dios para revelar eso que antes estaba velado para las personas, que no se podía comprender de una manera natural. Y esto es lo que Pablo explica, por ejemplo, en Efesios 3. Fíjense ahí, Efesios 3. Efesios 3 dice lo siguiente. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo había escrito brevemente. Ahí está hablando Pablo para hacernos a los que estaban escuchando la lectura de esta carta, les está recordando lo que estaba escribiendo en el capítulo 1 y 2. Por eso dice lo que he escrito brevemente. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahí podemos ver cómo Dios se ha revelado, le reveló a Pablo ese misterio. ¿Cuál misterio? Cristo.
que ya venía revelándose paulatinamente a través de las generaciones, y podemos verlo en el Antiguo Testamento, cómo Dios iba desvelando ese misterio hasta llegar al cumplimiento, que es Cristo, ese misterio. Pero además dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué otro misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo está hablando de un misterio que fue revelado. Y aparte de ese misterio que era Cristo, el otro misterio era que los gentiles entraban a la iglesia, al nuevo pacto, eran parte del pueblo de Dios. Con ese sentido habla de misterio en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra sacramento es que nosotros estamos mostrando un misterio. Revelando un misterio. Nosotros estamos mostrando mi unión con Cristo en su muerte y su resurrección. Pero, obviamente, es mejor utilizar la palabra ordenanza. Ordenanza. ¿Por qué es mejor utilizar la palabra ordenanza? Porque fue Cristo quien ordenó, quien mandó que nosotros tanto nos bauticemos como tomemos, como hicimos recién, la cena del Señor. Dice un autor, este orden del Señor con respecto a un rito simbólico que presenta una verdad central de la fe cristiana y que debe ser practicada por la iglesia. Nosotros cuando cumplimos esta orden, estamos confesando y mostrando una verdad central del cristianismo. Estamos mostrando esa fe cristiana, esa obra del Señor Jesús que ha hecho por nosotros. Pero veamos ahora el bautismo como mandamiento, como una ordenanza, como mandamiento. Fíjense ahí en Mateo 28, 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En primer lugar, lo que nosotros tenemos que ver, que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que toda autoridad le había sido dada. Es algo que nosotros no podemos pasar por alto. Toda la autoridad Cristo había recibido porque había cumplido su función, a lo que Él vino a hacer, morir por los pecados. Y no solamente morir, sino resucitar como confirmación de la aceptación que el Padre tuvo. Aceptó el sacrificio de su Hijo y esa es una demostración que resucitó. Y entonces Cristo le está diciendo, ven, esta es una verdad sólida. Porque como Él resucitó, toda potestad me fue dada. Entonces, vayan confiados, es lo que le está diciendo Jesús, al decir ir. Vayan confiados, porque mi respaldo está detrás de ustedes. Porque toda autoridad me fue dada a mí en el cielo y en la tierra. Y ahí viene el mandato. ¿Qué mandato? Él les ordena que hagan ¿qué? Discípulos
bauticen y enseñen. Como vemos entonces, el bautismo es una ordenanza, algo que debo hacer por el simple hecho de que nuestro Señor, aquel que recibió todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra, me lo manda. Eso es lo que nosotros hacemos. Esto es lo que nosotros estamos haciendo cuando nosotros obedecemos esa orden de bautizar o aún tomar la cena del Señor. Es simplemente obedecer a nuestro Señor Jesús, a ese Rey el cual nosotros nos sometimos voluntariamente. No lo hacemos por simple tradición, sino lo hacemos porque Cristo nos mandó, el Señor nos mandó, nuestro Señor nos mandó, aquel que recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso nosotros lo hacemos y obedecemos. Veamos cómo respondieron los apóstoles a este mandamiento. Vayan ahí a Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, capítulo 38. Pedro está hablando ahí en el sermón, en Pentecostés, y dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vayan ahí al capítulo 10 de Hechos, versículo 47 nuevamente, ahí Pedro hablando. Estaba con Cornelio. Dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Como vemos, entonces, sus discípulos, en especial, en este caso, Pedro, aplicó y obedeció el mandato de nuestro Señor Jesús. Y no solamente que obedeció el mandato de nuestro Señor Jesús, sino que Él mandó a todos aquellos que se habían arrepentido a bautizarse. Entonces el bautismo es una ordenanza de parte de nuestro Señor, continuada por sus apóstoles, y por ende, obviamente, es nuestro deber seguir obedeciendo esta práctica. Pero, ¿a quién se le debe administrar el bautismo? ¿A quién se le debe administrar el bautismo? Y obviamente, como dijimos al comienzo, hay una diferencia entre los protestantes. Los que dicen que hay que bautizar a los niños, los que dicen que no. Pero bueno, recordemos, no es causa de división, a menos que digan que el bautismo los salva. Ahí sí hay causa de división. Pero ambos grupos no estamos de acuerdo que el bautismo nos salva. ¿Qué dice Mateo entonces otra vez? 28, 19. Dice, pues estamos hablando a quién se le debe administrar el bautismo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que podemos nosotros observar en el texto es que primero nuestro Señor, ¿qué dice? Haced discípulos. No dice, bauticen y hagan discípulos. Dice, hagan discípulos y después bauticen. Solo los discípulos de Cristo pueden ser bautizados. Solo los discípulos de Cristo pueden ser bautizados. Son todos aquellos que se arrepintieron de sus pecados y pusieron su fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Ellos son los que deben ser bautizados. Pero veamos algunas evidencias más. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Dice, el que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere
será condenado. Vayamos ahí a Hechos 2. Hechos 2, versículo 41. Hechos 2, 41 dice: así que los que recibieron su palabra, ¿qué pasó? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Vayan ahí a Hechos, capítulo 8, versículo 12. Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino y de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. En todos los casos que hemos visto, y obviamente reduje la lista porque hay muchos versículos más, pero en todos estos casos que estuvimos leyendo, los que se bautizaban eran los que habían creído en el evangelio. Esos eran los que se bautizaban. Pero, ¿qué del pasaje de Marcos? Porque el pasaje de Marcos que leímos, fíjense ahí, Marcos 16, es utilizado por la iglesia de Roma para justificar la salvación por medio del bautismo. Fíjense que Marcos, no sé si como que le erizó la piel, que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si un católico ve este pasaje, va a decir: ahí está, ahí está. Acá está diciendo que el bautismo salva. Porque el texto, ¿no es cierto? Si yo lo corto ahí, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el texto no termina ahí. El texto sigue diciendo, el Señor Jesús sigue diciendo: mas el que no creyere será condenado. Solo por creer somos salvos. Porque si nosotros teníamos que ser salvos por el bautismo, obviamente el Señor Jesús tendría que haber dicho algo así: mas el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. Pero el énfasis que el Señor Jesús está diciendo, que el creer es el que me salva y el no creer es el que me condena. Entonces nosotros podemos decir que solo los creyentes en el Evangelio, estos son los que se reconocieron pecadores, estos son los que ellos vieron en sí que no podían salvarse por sus propias obras. Estos son los que se reconocieron que siempre estuvieron dándole la espalda a Dios. En palabras simples, fueron los que se arrepintieron de sus pecados y pusieron su fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en su lugar. Ellos solamente pueden ser bautizados, los que creyeron. Pero ¿cómo sabemos nosotros que el bautismo no es un medio de salvación? Porque nosotros estamos viendo que el que cree, ese va a ser bautizado, pero ¿cómo podemos seguir afirmando que el bautismo no es un medio de salvación? Porque una persona puede creer en el Evangelio y nunca tener el privilegio de ser bautizada. Por incapacidad o porque se murió enseguida que se arrepintió de sus pecados. Y tenemos un ejemplo. Lucas 23, 40. Lucas 23, 40. Dice: respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo
en el paraíso. Este ladrón arrepentido no pudo bautizarse. Este ladrón arrepentido tenía que cumplir su condena de delincuente y tenía que morir, por eso lo ejecutaron. Este ladrón arrepentido no pudo bautizarse, pero sale una verdad de los labios de nuestro Señor Jesús que le dice: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque creyó, aunque no fue bautizado. Por eso podemos decir que no salva el bautismo, es creer. Podemos ver que el requisito de la salvación entonces no es el bautismo, sino creer en Jesús. Veamos otro ejemplo. Hechos 16, 29. Ahí estaba Pablo y Silas encarcelados y el carcelero irrumpe al escucharlos a Pablo y a Silas. Hechos 16, 29. Dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ni Pablo ni Silas le dijeron al carcelero: bautízate y serás salvo. O cree y bautízate y serás salvo. Pablo y Silas fueron contundentes con su respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y serás salvo. Tampoco nuestras obras podrán salvarnos, porque obviamente pasajes como Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tito, fíjense ahí, capítulo 3. Tito 3, versículo 4. Tito 3, versículo 4 dice: por cuanto se manifestó, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Como vemos, estos pasajes tiran por la borda el pensamiento de que mis acciones, y que esta acción es el bautismo, porque yo puedo bautizarme, es una obra que yo puedo hacer, bautizarme, tira por la borda esos pensamientos. El creer que el bautismo me salva es hacer obras de justicia. El creer que el bautismo me salva es hacer una obra que yo puedo hacer. Y Pablo responde contundentemente, él dice: no es por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras de justicia que nosotros podamos hacer. Entonces el bautismo no salva, es la fe en nuestro Señor Jesús la que salva. Entonces, ¿qué vimos hasta acá? En primer lugar, vimos que el bautismo no es un requisito de la salvación. En segundo lugar, vimos que lo único que me puede hacer salvo es creer, poner mi fe en la obra del Señor Jesús, no el bautizarme. El bautismo no salva, sino se tornaría una obra de justicia que nosotros podamos hacer y así podernos llevar un poquito de gloria. Ahora, ¿cómo se administra el bautismo? La manera de llevar a cabo este simbolismo es por medio de la inmersión. Por medio de la inmersión. Y obviamente acá hay una división entre los reformados. Porque es por medio de la inmersión o por medio de la aspersión. Obviamente. Pero no es causa de división, a menos, como dije,
ellos no digan que el bautismo salva. La persona debe ser sumergida bajo el agua. ¿Para qué? Para representar esa unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. ¿Por qué hablamos de la inmersión y no la aspersión? Bien, porque el bautismo significa eso, sumergir. Eso es lo que significa bautizar o bautizo, es sumergir. Y además lo podemos ver en el uso tanto del Antiguo Testamento, que no tengo tanto tiempo para explicarlo, como en el Nuevo Testamento, que es lo que vamos a estar viendo rápidamente. Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán. Veamos ahí Marcos 1:5. Marcos 1:5. Dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Cuando nosotros tomamos el texto griego, está hablando, y lo colocaron específicamente ahí, y no a propósito, sino con el fin de mostrar que es en el río Jordán. Y la palabra ahí en griego, en, denota que están dentro del río. Ahí, como si fuese en el medio del río. No al lado del río, no a las orillas del río, sino dentro del río. También podemos ver en Juan 3:23, un texto que también hay que prestarle atención. Juan 3:23. Dice la Reina Valera, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Y lo voy a leer de la Biblia de las Américas, que tiene una mejor traducción en este texto, que dice, Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. No muchas aguas, sino mucha agua. Y muchos venían y eran bautizados. Si se hace por aspersión, no necesita haber mucha agua. Con simplemente poca agua se puede hacer, porque la aspersión es salpicar, no es sumergir. Pero acá podemos notar cómo Juan detalladamente pone que debía, aparte, mucha agua, debía haber mucha agua, porque el bautismo se hacía por inmersión. Además tenemos el momento cuando Jesús se identifica con la humanidad pecadora y se va a bautizar con Juan el Bautista. Obviamente el Señor Jesús no necesitaba bautizarse para arrepentimiento de pecados, porque Jesús no tenía pecado. Lo que Jesús estaba haciendo era identificarse con su pueblo, con ese pueblo que Él había venido a salvar por medio de su muerte en la cruz. Fue una identificación. Y Marcos 1:10 dice lo siguiente, Marcos 1:10. Y luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Vemos que Jesús, cuando fue bautizado, dice el texto que subió del agua. Subió del agua. Como vemos, la manera correcta de administrar el bautismo es por inmersión. Por inmersión. Además, el bautismo debe administrarse, y no poco importante, es muy importante, debe administrarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como enseñó nuestro Señor Jesús ahí en Mateo 28:19, dando una clara evidencia de la Santa Trinidad. Fíjense, vayan de nuevo ahí a Mateo 28:19.
Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Notemos que no dice que debemos ser bautizados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Lo que Jesús está diciendo acá y lo que primero usa es el singular, en el nombre, dando a entender ahí que hay un solo Dios, único, verdadero. Un solo nombre en el cual el Antiguo Testamento habla de Jehová. Uno es, un nombre, singular, en el nombre. Y después usa el plural. En el nombre, el plural es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué está haciendo Jesús con eso? Identificando que hay un solo Dios, pero que ese Dios en su Santa Trinidad habita ahí en su deidad tres personas. Tres personas. Entonces, al ver cómo se administra el bautismo, podemos pasar ahora a ver qué demostramos por medio del bautismo. ¿Qué demostramos por medio del bautismo? Lo primero es que nos identificamos con nuestro Señor Jesucristo en su salvación. El bautismo representa esa identificación con el Señor Jesús en su muerte, en su sepultura y resurrección. Eso es lo que nos hacemos cuando nos bautizamos, nos identificamos. Pablo lo explica, se lo explica a los corintios, la importancia que tiene esa identificación con el nombre del cual fueron ellos bautizados. Fíjense ahí en 1 Corintios, había cierto descontrol, desorden en Corintios, divisiones. 1 Corintios 1, 12. 1 Corintios 1:12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Lo que Pablo está haciendo una clara enseñanza, que el bautismo nos identifica con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo no nos identifica con una denominación. El bautismo no nos identifica con un apóstol o con un discípulo de Cristo. No nos identifica con eso. Nos identifica solamente con Cristo. Por eso somos bautizados en su nombre. Pablo dice en Romanos 6, versículos 3 y 4. Romanos 6, versículo 3. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice Paul Washer, cuando el creyente se sumerge en las aguas del bautismo, se identifica con la muerte de Jesús. Como Jesús murió el pecado en la cruz, el bautismo del creyente simboliza que Él también ha muerto a una vida de pecado. Eso es lo que simboliza cuando nosotros nos bautizamos. Es esa identificación que nosotros vemos cuando una persona se bautiza con Cristo, simbolizando como Cristo así murió y resucitó.
el creyente está simbolizando exactamente lo mismo. También el bautismo simboliza el lavamiento de nuestros pecados. Pablo ahí en Hechos 22, 16 está dando su testimonio. Y una de las cosas que él habla, dice que cuando recobra la vista, que viene aquel discípulo y les sana, le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando el nombre invocando su nombre. Entonces podemos ver que también simboliza el lavamiento de nuestros pecados. Pero el énfasis más fuerte del Nuevo Testamento no es el lavamiento del pecado. Entiéndanme bien, o sea, sí, representa el lavamiento de nuestros pecados, pero el énfasis más fuerte en el Nuevo Testamento es identificarnos con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y ese es el argumento de Pablo en Romanos 6, del 1 al 11, y de Colosenses 2 al 12, que no lo vamos a leer, después léanlo ustedes. Entonces, saber todo esto es importante para el creyente que se bautiza. No debemos quedarnos solamente con que la persona que se bautiza simboliza o le demuestra al mundo y a la iglesia que ha cambiado de vida. Ahí cuando la persona se bautiza, está pasando algo en el creyente individualmente. En palabras de Waldron dice, aunque el bautismo ciertamente tiene un significado para el mundo y la iglesia, lo tiene, su significado primario es para el que se bautiza. Esto es así porque el bautismo es una transacción o ceremonia de pacto entre Dios y el individuo. Lo que está pasando ahí con el creyente bautizado o que se está por bautizar, está pasando algo íntimo, algo personal, algo espiritual. Está entendiendo que por medio de ese símbolo está viendo el pacto que Dios hizo con su pueblo o con él, que es parte ahora de su pueblo. Eso es lo que entiende ese creyente cuando se bautiza. Ese pacto perpetuo a través de la sangre de su Hijo Jesús que nunca se va a terminar y nunca se va a diluir. En conclusión, entonces, podemos decir, el bautismo no salva a nadie. El bautismo no salva a nadie. No es un requisito para la salvación. Solamente creer en nuestro Señor Jesucristo nos puede salvar. Poner nuestra fe en la obra redentora de Él. El bautismo es un símbolo que me identifica con mi Señor Jesús, en su muerte, sepultura y resurrección. El bautismo es el cumplimiento a ese mandato que el Señor Jesús, mi Dios, mi Señor, aquel que yo reconocí que fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra, me ha mandado y yo le obedezco. El bautismo se debe administrar por medio de la inmersión. También hace referencia a la base fundamental del cristiano, que demuestra que creemos en un Dios trino, un Dios único, verdadero. Y subsisten las tres personas de la Trinidad, ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos decir entonces que el bautismo simboliza externamente lo que internamente ha pasado en una persona. Eso es lo que simboliza. Algo que nadie puede ver. Algo que solamente esa persona que puso su confianza en el Señor Jesús y fue transformada por medio del poder del Espíritu Santo y tiene una vida nueva, lo simboliza en ese momento. Algo externo.
es simbolizado de lo que ha sucedido en lo interno, un cambio de vida. Y por último, algo que nos llevará más a la práctica. Podemos decir que el bautismo no solo nos identifica con aquel que es la cabeza, nuestro Señor Jesús, sino también nos identifica con su cuerpo, que es la iglesia. Y al bautizarnos nosotros y al identificarnos con nuestro Señor, por ende nos identificamos con la iglesia y nosotros nos comprometemos ahora a amar a su pueblo, a edificarlo, a exhortarlo, a cuidarlo. Y sobre todas las cosas, como es el argumento de Pablo en Efesios 4, a cuidar el vínculo de la paz. Eso es lo que es el bautismo. Obviamente había mucho por decir acerca del bautismo, pero no quería entrar en detalles y en argumentos que uno podía ver en las diferencias que hay entre los presbiterianos y los bautistas. No viene al caso. Si ustedes lo quieren saber, podemos charlar o le puedo prestar libros. La discusión hace 500 años que están discutiendo, pero no viene al caso. Lo importante es saber qué es lo que representa el bautismo. Y todos nosotros lo debemos hacer para la gloria siempre de nuestro Señor y que Él sea el exaltado por siempre. Vamos a orar. Señor, gracias por ser tan bondadoso con nosotros. Gracias porque nos has dejado este mandato que hemos de cumplir, Señor. Gracias porque por medio de este símbolo que es el bautismo podemos ver tantas cosas, Señor. Podemos ver tu bondad, podemos ver tu gracia, podemos ver el Evangelio, podemos ver tu muerte, tu sepultura, tu resurrección. Podemos ver cómo nuestra vida ha cambiado y ha pasado de muerte a vida, nuestra transformación. Gracias, Señor, porque solamente nosotros podemos ser salvos únicamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias por permitirnos, Dios, bautizarnos para mostrar eso al mundo, a la iglesia y reconocer que eternamente te vamos a ver y nunca nos vas a soltar. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús.